Hoy día vamos a comenzar capítulo 8 de Juan y a ver si alcanzamos a ver algo de él. Capítulo 9. Habíamos quedado en el 8:30, en el versículo 8:30. Jesús dijo varias cosas de lo que hablamos en el capítulo 8. Se puede resumir. Jesús dio a entender varias cosas. Dijo, en ese capítulo dijo, yo soy, aquí lo dejé anotado, voy a poner la cámara para que si me quieren mirar. Dijo varias cosas muy importantes. Dijo, yo soy la luz del mundo. Dijo, yo soy de arriba. También dijo, yo soy. Desde el capítulo 8:12, del versículo 12 al 8:30, que es donde terminamos, hay tres yo soy importantes del Señor, que dice, yo soy la luz del mundo, yo soy de arriba, yo soy. Y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué lo digo? Porque termina en el verso 30 y dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando estas cosas, o sea, lo que habíamos dicho, muchos creyeron en él. Ahora vamos a seguir el 8:31. Y fíjense la diferencia. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído. Fíjense la diferencia. Estas cosas habló a los que creyeron en él, las anteriores. Y estas cosas del 8:31 dice a los judíos que le habían creído. Es interesante ver la diferencia entre creer en él y solamente creer lo que él dice. Cuando tú crees en él, crees en la persona, en quién es él. Por eso él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy de arriba, yo soy, que es el nombre de Dios. Y otra cosa diferente es creer lo que él dice. Aquí Jesús le está hablando a los judíos que solo habían creído lo que él había dicho. Es un nivel, digamos, un poco más superficial de fe en el Señor. Y por eso aquí se produce aquí una contienda o disputa o una discusión con estos judíos, que no lo podían, digamos, aceptar completamente. Habían creído sus palabras, pero no creían en quién era él, en él, que es yo soy. Muchas veces Jesús en este evangelio dice yo soy. Entonces vamos a leer 8:31, dice, decía pues Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un versículo súper conocido y muy importante. Y nos enseña, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois o seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estuve buscando sinónimos de la palabra permanecer, sinónimo bíblico de la palabra permanecer como para tenerlo más claro y encontré esto, dice, permanecer es reposar, quedarse, posar, esperar, estar, morar, retener, vivir, persistir, perseverar, durar. La palabra en griego es meno y todos estos significados se usan en la Biblia para la misma palabra que aquí se traduce meno como permanecer. O sea, si nosotros moramos,
estamos, vivimos, esperamos, retenemos, persistimos, perseveramos, duramos, posamos, nos quedamos, reposamos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos, o sea, tendremos intimidad con la verdad, y la verdad también la podemos traducir como con la realidad, y la verdad dice, Él es la realidad, Él es la verdad, el Señor nos hará libres. Nos enseña que la forma de ser libre es permaneciendo en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en su palabra? Escuchándola, conociéndola. Hay una promesa de libertad en permanecer en su palabra. De los judíos que le habían creído, aquí le responde, dice, simiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Aquí el Señor nos muestra lo más importante, que nos vino a libertar del pecado. Él vino a deshacer las obras del diablo, y el diablo lo que sembró en la humanidad, en el hombre, fue el pecado. Y el Señor nos enseña a ser libres del pecado, permaneciendo en su palabra. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo queda para siempre. Cuando uno es esclavo del pecado, no va a quedar para siempre. O sea, en algún momento el dueño de casa te va a echar, quien es Satanás. En cambio, cuando somos hijos de Dios, si somos hijos, quedamos para siempre. En un minuto seguimos. De cierto os digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. ¿De qué casa está hablando? Yo entiendo que es la casa del dueño, del amo del pecado, que es Satanás. En cambio, el hijo queda para siempre. Cuando somos hijos de Dios, quedamos para siempre. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Permanecer en su palabra. Y para poder permanecer hay que escucharlo, hay que conocer su palabra. Para ser discípulos del Señor es importante conocer su palabra, para poder permanecer en su palabra. Y el Señor, el trabajo del Señor es libertarnos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ahora sí. Disculpen, había apretado el el micrófono. ¿Cuál es el último versículo que escucharon? Eh, Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. O sea, si nos quedamos en el pecado, vamos en algún momento a desaparecer. Le está hablando que no tienen vida eterna, o sea, va a haber un momento que se va a acabar porque no eres ni siquiera hijo de Satanás, o sea, es esclavo de Satanás, esclavo del pecado, y no va a quedar para siempre. En cambio, el hijo queda para siempre. Cuando somos hijos de Dios, somos hijos y quedamos para siempre. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Aquí, cuando el Señor nos liberta, cuando permanecemos en su palabra. Habíamos dicho que permanecer en su palabra era la palabra griega meno, que permanecer los sinónimos son reposar, quedarse, posar,
esperar, estar, morar, retener, vivir, persistir, perseverar, durar. Son todos significados de la misma palabra en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Permanecer en la palabra del Señor. Y para poder permanecer tenemos que oírlo, tenemos que conocer lo que el Señor nos dice para ser verdaderamente en su discípulo. ¿Y cuál es la promesa? Que vamos a conocer la verdad, y la verdad, ¿qué es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice: la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? El Señor nos hará libres. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en su palabra. Y para permanecer en su palabra tenemos que conocerla. Jesús le dice: sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Bueno, los judíos se sentían predestinados y privilegiados por ser descendencia de Abraham. Entonces creían que por su descendencia, su ascendencia sanguínea, ellos tenían derecho y digamos, tenían como un puesto asegurado ante Dios. Pero el Señor bota todo eso a tierra. Sé que sois descendencia de Abraham, pero eso no tiene ningún valor, porque le dice: pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre, y vosotros hacéis también lo que visteis del Padre o de vuestro Padre, que es, nosotros sabemos, el enemigo. Fíjense cómo es de directo el Señor. Podríamos decir que Jesucristo, el Señor, es la verdad. Y cuando dice las cosas, las dice con misericordia, las dice con amor, pero dice la verdad. No, no es un diplomático, no es una persona que dice las cosas en doble sentido, sino que dice la verdad. Ustedes tienen otro padre. Y por eso cuando se dice la verdad muchas veces es desagradable. Y ellos le respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si realmente sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aquí el Señor está desmitificando la ascendencia sanguínea, que, o sea, ciertamente él dice son hijos de Abraham, pero espiritualmente no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Y dice: pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, que oí de parte de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, el mundo no está acostumbrado a recibir la verdad. Jesús les dice la verdad y a ellos les choca y les molesta. Les molesta la verdad. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un solo padre tenemos, Dios. Ellos se defienden con argumentos. Y Jesús les dice: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí del Padre y vengo de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. Jesús les demuestra que ellos no son hijos de Dios, porque si no lo amarían. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no sois capaces de oír mi palabra? Recordemos que Jesús es la palabra de Dios, es una palabra que viene del cielo. Entonces, el hombre terrenal, si no tiene a Dios en su corazón, no puede entender el lenguaje del cielo, de Dios, y no es capaz de soportarlo, de oír sus palabras. Y sus palabras son llenas de verdad, y para oír la verdad muchas veces se necesita humildad. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo aquí lo dice textual, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella, de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, o sea, son capaces de creerle a un mentiroso, pero al que dice la verdad no le creéis. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me inculpa de pecado? O sea, aquí está haciendo un desafío. O sea, ¿quién de vosotros me puede decir que yo he pecado? Y en realidad nadie puede decir eso, porque falsamente le trataban de buscarle pecado para poder acusarlo y crucificarlo. Y las dos
sentencias por las cuales lo crucificaron. La primera fue por hacerse igual a Dios, que era verdad, que era hijo de Dios, y la segunda por no guardar el sábado, que tampoco era verdad porque era el Señor del sábado y hacía el bien el día del sábado. El día del sábado es un día para hacer el bien. Y él hacía la voluntad de Dios el día sábado. Entonces, al final, como no le pudieron encontrar ningún pecado, lo acusaron de esas dos, digamos, sentencias. ¿Quién de vosotros me inculpa de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no oís vosotros porque no sois de Dios. Bueno, eso también nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando hablamos las cosas del Señor, hay gente que nos oye y hay gente que no nos puede oír. ¿Por qué? Porque el que es de Dios nos oye y el que no es de Dios no nos puede oír. Y siguen los argumentos. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Aquí le están haciendo un insulto bien fuerte, un doble insulto. Recordemos que los judíos despreciaban a los samaritanos por impuros, por mezclados, que no eran israelitas verdaderos, que tenían muchas mezclas, que eran infieles, etcétera. Era un desprecio muy grande que ni siquiera se trataban en el diálogo, ni siquiera los judíos querían pisar tierra samaritana. Y entonces le dicen, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Y el segundo insulto, y tienes demonio, o sea, son dos insultos muy fuertes. Pero fíjate cómo el Señor responde. Jesús respondió, yo no tengo demonio. No se defendió lo de samaritano porque el Señor no es racista, ni clasista, ni nada semejante a eso. Entonces que le diga samaritano a él no le ofende, porque no es ni racista, ni clasista, ni nada semejante. Entonces ellos estaban insultándolo diciendo que era samaritano, porque para cualquier judío eso hubiese sido un insulto, pero para él no fue un insulto, pero sí el que le digan que tiene demonios sí es un insulto, y Jesús responde, yo no tengo demonios. Y lo del samaritano no los toma en cuenta, porque el Señor ama a todos los hombres y no menosprecia a nadie, no tiene, para él las personas las ve desde el corazón y no de lo externo. Y dice, yo no tengo demonios, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Fíjate que él honra a su Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Quiero destacar este versículo que es muy importante si nosotros queremos servir al Señor. Si queremos servir al Señor, dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Así tenemos que caminar nosotros. Si buscamos nuestra gloria, no vamos a poder ser fieles al Señor y seguirlo fielmente. Nosotros tenemos que buscar la gloria del Señor y Él busca nuestra gloria y busca y la juzga según el mérito que haya en nosotros. Esa es la forma que el Señor nos enseña para servirlo, no buscando nuestra gloria, sino buscando la gloria de Él. Y Él se ocupa de darnos justicia, si es que realmente merecemos en el día del juicio, el día final, gloria junto a Él. De hecho, eso lo es una promesa del que vamos a tener gloria. Ni siquiera llegamos a imaginar junto a Él. Dice, de cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, nunca jamás verá la muerte. Fíjense que aquí está hablando de la muerte eterna, o sea, una persona que guarda su palabra nunca verá la muerte, a lo más verá la muerte transitoria de su cuerpo, pero la muerte ya es algo que la muerte ya no la verá. Y los judíos entonces le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio, Abraham murió, también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca jamás verá muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió?
También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús le respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que vosotros decís, es nuestro Dios. ¿Veis cómo el Señor no busca su gloria y espera que el Padre lo glorifique? Que es la forma que tenemos que caminar para poder ser libres de las tentaciones humanas de buscar la gloria. Y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a usted, a vosotros, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, le está diciendo, o sea, está reconociendo que son hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio, y fue lleno de alegría. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Está mostrando su deidad, está mostrando realmente quién es. Cuando dice yo soy, está diciendo el nombre de Dios, Yahvé o Jehová. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús fue ocultado y salió del templo. Fíjate que él, cuando iba al templo, que era el lugar oficial de oración, de culto, de adoración, y de hecho era el templo legal, o sea, era el templo que correspondía, eran los sacerdotes que correspondían. Él, cuando iba al templo, el sistema religioso de su tiempo entraba en conflicto y era un lugar de batalla, de desprecio, donde querían apedrearlo, no lo podían soportar, siendo que él mismo era el propósito de todo lo que estaban haciendo ellos. O sea, este hombre estaba completamente ciego, no reconociendo al Señor. Es algo realmente increíble, como él es el propósito, el sentido. El mismo Señor dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantó. Él mismo es el templo vivo, y cuando él iba al templo, que era una maqueta de él, no lo podían soportar y lo querían apedrear. Hoy día muchas veces es así, o sea, se hace un culto externo y muchas veces se olvida la médula y el propósito de quién es. Vamos a pasar al capítulo 9. Vamos a leer un milagro que el Señor hizo con un ciego que era de nacimiento. Un milagro muy significativo y una historia muy buena. Capítulo 9, versículo 1 dice, y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaban a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Recuerden que el otro paralítico que vimos en los capítulos anteriores estaba en esa situación por pecado, porque él había pecado, y el Señor lo explica y le dice, ya, no peques más para que no te venga algo peor. En este caso, este hombre era ciego de nacimiento, y Jesús responde, dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. O sea, su condición no era por pecado, sino que era porque estaba predestinado para que las obras de Dios fueran manifiestas en él. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Bueno, el Señor estaba ahí y estaba haciendo la obra de Dios. Y el Señor después nos dice que nosotros somos la luz del mundo y tenemos que alumbrar, y por eso tenemos que trabajar de día haciendo las obras que Él nos manda hacer. Habiendo dicho esto, dice, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre los ojos. Ahora le hizo lodo. Hay algunos comentarios que vi y que me parecen interesantes en este versículo, que dicen que este hombre era
era un ciego de nacimiento y lo más probable es que ni siquiera tuviese globos oculares. Entonces, algunos dicen que la palabra que hizo ahí es como formarle con barro los ojos, los globos oculares y ponérselo en los ojos. Y le dice, ve, lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. O sea, era un milagro asombroso porque no era una persona que nunca había visto. Y de hecho, hoy día sabemos por la ciencia que si una persona nunca ha visto y le arreglan algún problema que tenga en los ojos por una cirugía y sus ojos empiezan a ver, su cerebro no está preparado y no puede ver porque no se desarrollaron la parte, las áreas del cerebro asociadas a la visión. Entonces, el milagro es que restituyó los ojos, le dio la vista y a la vez todo lo necesario en el cerebro para que él pudiese ver. Entonces dice, entonces los vecinos y los que antes lo veían, pues era un mendigo, decían, ¿no es este el que se sienta y mendiga? Otros decían, es este. Otros decían, no, sino que se parece a él. Y él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Lo más probable es que, como les digo, es que ni siquiera haya tenido glóbulos oculares, globos oculares, globos oculares. Dice, respondió él, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, pues, me lavé y recibí la vista. El hombre tuvo fe en el Señor porque le obedeció. Y como obedeció, recibió el milagro del Señor. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y dice, no sé. Recuerden que él solamente lo escuchó, era ciego, no lo vio. Entonces llevan al que antes era ciego delante de los fariseos. Porque el día en que Jesús hizo el lodo y le restauró los ojos era sábado. Fíjate cómo el Señor hacía los milagros el día sábado y no le importaba lo que opinaran ellos. Pues él no se restringía a hacer la voluntad de los hombres si es que estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que entender eso, tenemos que hacer antes que la voluntad de los hombres, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que el día sábado era un día para hacer el bien y este hombre le dio la vista. Y era para que se glorificara a Dios en este hombre, o sea, para que se viera la obra de Dios. De nuevo, pues, le preguntaron también los fariseos cómo recibió la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Pero por lo que otra vez dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él? Puesto que te restauró los ojos. Él dijo, que es profeta, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y había recibido la vista. Hasta que, llamando a los padres del que había recibido la vista, le preguntaron diciendo, o sea, fíjense, los judíos querían ver, oye, aquí no están, yo creo que nos están engañando, no puede ser que haya ocurrido esto, y llaman a los padres y le preguntan, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues que ve ahora? Sus padres entonces respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le restauró los ojos no lo sabemos. Preguntarle qué edad tiene, él hablará por sí mismo. Ellos, esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, por cuanto los judíos ya
habían acordado que si alguno lo confesaba como Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, se habían puesto de acuerdo ya los judíos que cualquiera que confesara que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías o que Jesús era el enviado, era expulsado de la sinagoga, era expulsado del sistema religioso. Fíjate que es lo que muchas veces después se vivió en la iglesia y hoy día se vive, o sea, en la iglesia católica muchos eran expulsados por, entre comillas, herejías, pero aquí era lo mismo, cualquiera que confesara que Jesús era el Cristo era expulsado de la sinagoga, era expulsado del sistema religioso. Muchas expulsiones, mucha excomulgación y muchas cosas se han hecho en nombre de Dios y han sido completamente erradas. Partiendo por cualquier persona que en ese tiempo confesara que Jesús era el Cristo, era expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga era algo grave porque el sistema de la sinagoga era un sistema como importante dentro de la sociedad judía, de participación social, de comunidad, de ayuda, de un tema religioso. Hay una pregunta ahí, ¿sus padres también eran judíos? Sí, también sus padres eran judíos, porque estamos hablando que Jesús estaba en Jerusalén, y Jerusalén era tierra de los judíos, y él era un mendigo, lo más probable es que él vivía ahí en Jerusalén y los padres estaban ahí porque vivían en Jerusalén o los alrededores. Y bueno, las sinagogas no solamente estaban en Jerusalén, sino que en toda Judea en ese tiempo había sinagoga, en cada ciudad había una sinagoga. Y ser expulsado de ella era algo muy feo, muy vergonzoso, era perder la comunión con la familia, era algo muy fuerte. Así que los judíos habían decidido que cualquiera que confesara que Jesús era el Cristo era expulsado de la sinagoga. Bueno, siempre Satanás ha obrado de esa manera, quiere por la fuerza combatir la verdad. Por esto sus padres dijeron, edad tiene, preguntarle. Claro, para no decir ellos, le dijeron, pregúntenle a él, nosotros no sabemos. Llamaron pues por segunda vez al hombre que antes era ciego, o sea, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ahora esa es una mentira, porque él le preguntó, bueno, ¿qué pecado me inculpan? Y no pudieron responderle. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que yo siendo ciego, ahora veo. Esta es una respuesta que a la encuentro muy hermosa. Dice, yo no sé si es pecador o no, pero una cosa sé, que yo siendo ciego, ahora veo. Esta es la forma que el Señor quiere que demos testimonio. Quiere que demos testimonio con nuestra experiencia, con nuestras vivencias con el Señor. Cada vez vamos teniendo vivencia, experiencia. Este hombre ya tuvo una experiencia, el Señor le dio la vista y ya está dando testimonio de la verdad. Él no sabe si es pecador, no es pecador, si es profeta, no es profeta, no sabe ni el rostro porque no lo veía, porque era ciego, no sabe. Lo único que sé que siendo ciego, ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Le respondió, ya se lo dije y no escuchaste. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Tiene razón. Muy atinada la respuesta del ciego. Y lo insultaron y dijeron, tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto hay algo asombroso. En esto hay algo asombroso. Que vosotros no sabéis de dónde es y a mí me restauró los ojos. O sea, le está diciendo, ellos deberían saberlo, porque ellos son los eruditos, son los sabios, son los entendidos.
Y aquí dice, hay algo asombroso, veámoslo en otra traducción. Por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es algo asombroso. No solo lo asombroso del milagro, que es tremendamente asombroso, sino que lo asombroso es que ellos que son, entre comillas, la cabeza del judaísmo, de la religión, no saben de dónde. Jamás se oyó que alguien restaurara ojos a uno nacido ciego. Si ustedes leen toda la Biblia, van a encontrar que nunca hay un milagro de este tipo en toda la Biblia, y esto es una señal del Mesías. Y ellos no quieren ver la señal del Mesías, o sea, el ciego está reconociendo, está viendo más, este ciego que no sabe nada, que es un mendigo, ve y entiende más que estos eruditos, y eso también lo asombroso, como ellos siendo tan eruditos, con tanto conocimiento, con tanto recurso, y no saben de dónde es y cómo ocurrió esto. Si este no fuera de Dios, no podría hacer nada. Entonces el mendigo entiende mucho más que estos judíos. Respondieron y le dijeron, tú naciste por completo pecado y tú nos enseñas, y lo echaron fuera. Aquí lo están acusando de pecado y como vimos, la ceguera de él, en ese tiempo se atribuían todas las enfermedades del pecado, entonces atribuían que él había nacido en pecado porque era ciego. Pero el Señor explicó que no era así y lo expulsan, lo echan fuera. La soberbia y el orgullo no los deja reconocer nada. Oyó Jesús que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, Señor, creo, Señor, y lo adoró. Fíjate que aquí el ciego no solo le cree, sino que creyó en él. Una cosa es creerle y otra es creer en él, en el sentido completo. ¿Quién es el Señor? Y como tú crees quién realmente es, crees todo lo que Él dice. Esto es como, y dijo, creo Señor, y lo adoró. Fíjate, y lo adoró. Es como, yo pensaba ayer en esta parte y la veía de la siguiente forma, es como que, no sé, tú escribes un libro o una novela, o escribes un libro y una novela, y el autor de la novela puede y de repente entra a esa novela y le empieza a dar vida y todos los personajes empiezan a asombrarse que el autor, el que escribió esa novela, entra a esa novela. O es como que tú haces una creación, Dios hace una creación y se mete dentro de esa creación. O sea, el autor de todo esto, podríamos pensar que toda la humanidad son puros monitos de barro y todo está hecho con vida, pero son todas criaturas del creador, y el creador está fuera de todo eso, está fuera, está sobre todo eso. Y hace estos monitos, hace la tierra, hace el cielo, hace el agua, hace toda la creación. Y de repente el creador toma la decisión y se mete y entra en su creación. Y este hombre es lo que ve eso. Y él le dijo, creo Señor, y lo adoró. ¿Por qué lo adoró? Porque reconoció que estaba ante el creador, que se hizo hombre. Nosotros cuando vemos al Señor vemos que es Él que creó todo, y no solamente lo creó, sino que se introdujo en su creación, tomó nuestra forma y se metió dentro de su creación. Y para eso, y eso para nosotros es algo asombroso. Y este hombre que era ciego lo ve y le dice, creo Señor, y lo adoró.
sea, no solamente creyó en sus palabras, sino que lo creyó en Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Señor? Jesús dijo, a propósito de todo esto que ha pasado con el ciego, Jesús le dice, para juicio viene este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven lleguen a estar ciegos. Fíjate cómo este hombre no veía y ve, y estos que dicen que ven, los judíos, estaban ciegos porque no podían ver a quién tenían por delante. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decir vemos, vuestro pecado permanece. Me gusta mucho esta historia porque este hombre, con la pequeña experiencia que tuvo, ya empieza, el Señor quiere que demos testimonio. Él no sale a predicar el Evangelio ni nada por el estilo porque él está recién conociendo al Señor, pero ya empieza a predicar su testimonio, o sea, empieza a practicar y decir su testimonio. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos experiencias con Él, que tengamos vivencias con Él, que estemos ante Él, lo adoremos, lo conozcamos y esa experiencia, esa vida, esa intimidad podamos dar testimonio. Todos podemos dar testimonio, no necesitamos un curso de teología, necesitamos experiencia y vida ante el Señor. Y algo precioso porque dice, es algo maravilloso. A mí me da la vista y veo y algo tan maravilloso y ustedes que son tan preparados teológicamente, ustedes no ven. Es asombroso, el Señor es asombroso. También es asombroso como el autor de la vida, como el que armó todo esto, el que creó todos estos monitos que podíamos imaginarnos como monitos de barro, cada uno de nosotros, el planeta, el agua, el sol, la luna, toda la creación, los animales, todo lo creó y de repente el autor de la vida, el autor de todo esto, se hizo como uno de nosotros y entra a nuestro mundo. Y cuando alguien lo reconoce y se da cuenta, dice, crea, oh Señor, y lo adora. Eso tenemos que hacer nosotros, reconocer que tenemos al Creador y lo adoramos. Es algo precioso. No sé si hay consultas, hay alguna pregunta. No sé si tienen alguna duda, algún aporte, consulta. Digo, si avanzamos un poquito más, en el capítulo 10, si avanzamos un poquito más en el capítulo 10, estaba buscando el versículo del asombro. El versículo, a ver, Gabriel, ¿me puede repetir lo que entiende del 9:39? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. A ver, 39. Y el asombro habría que buscarlo ahí. Jesús dijo, para juicio vine a este mundo. Para juicio, para hacer justicia. Para que los que no ven vean y los que ven lleguen a estar ciegos. Lo que puedo comentar ahí es que el Señor vino a hacer justicia y misericordia. En la cruz del Señor hay justicia y hay misericordia. El Señor siempre equilibra la misericordia y la justicia, porque no se puede
Dios no sería Dios si fuese solamente misericordia, pues no puede dejar de lado la justicia. Y si Dios fuese pura justicia, le faltaría el amor. Y dice que la escritura que Dios es amor. Entonces Dios siempre equilibra y es perfecto en justicia y es perfecto en misericordia. Entonces hay hombres que dicen hoy día que ven y están dirigiendo, como en el tiempo de Jesús, a otros hombres porque ellos dicen que ven. Y hay otros que se supone que no ven, que son guiados. Dice, para juicio vine a este mundo para que los que no ven, vean. ¿Quiénes son los que no ven? Los que son humildes y buscan la verdad. Entonces el que busca y que dice no veo, quiero ver, quiero conocer, va a ver, porque el que pide le es dado para justicia. Y los que ven, o sea, los que dicen ver, siguen a estar ciegos. ¿Por qué? Porque tropiezan en la piedra de tropiezo que es Jesucristo. Jesucristo es la piedra de tropiezo, la piedra angular que los edificadores desecharon. ¿Por qué tropiezan? Por la soberbia, por la incredulidad. Cuando nosotros nos ponemos soberbios e incrédulos, tropezamos en la piedra de tropiezo. Y el que dice que ve tiene un juicio más fuerte que el que dice que no ve. Pero el Señor quiere que veamos. Entonces cuando uno ve con humildad que no ve, el Señor te enseña y llegas a ver. Y cuando la soberbia dice que el hombre ve, el hombre está cegado porque tuvo al autor de la vida y no lo pudo reconocer, y un hombre mendigo que no tiene ni un estudio pudo reconocer al Creador y adorarlo. Y veo una pregunta. ¿Cómo es creerse superiores, cierto? Sí. Cuando nos creemos superiores, cuando nos ponemos soberbios, vamos perdiendo la visión. Vamos perdiendo la visión, la objetividad, y dice el Señor resiste a los soberbios. El Señor resiste a los soberbios, está lejos de los soberbios. Y cuando la luz está lejos, hay oscuridad. El Señor es la luz. Entonces cuando estamos soberbios, estamos lejos de la luz y obviamente no hay una buena visión. Claro, dice, gracias, eso es lo que buscamos, la verdad. Nuestro ego nos domina. Claro, cuando el hombre pecó, empezó a dominar su ego. Y por eso el Señor dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Para poder seguir al Señor, hay que tomar la cruz, o sea, estar dispuesto a tener el ego en la cruz clavada, porque si no, no lo podemos seguir. Porque el Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces no es solamente un tema físico, sino un tema de nuestra alma. Nuestra alma tiene que estar dispuesta a no buscar su gloria, sino que con humildad y mansedumbre aprender del Señor. Y Él busca nuestra gloria, no nosotros. Nosotros tenemos que buscar la gloria de Él. Entonces Jesús vino a hacer justicia. Él es la piedra angular y es piedra de tropiezo. Pero el que cree en Él no será defraudado. Todos los días tenemos que creer en Él, creer quién es Él, estar ante su presencia, reconocerlo y adorarlo. Eso es precioso, ver al Creador dentro de la creación, interactuando con nosotros porque nos ama, porque nos quiere y quiere que lo reconozcamos. Pero nos impone de una forma hoy día visible, esplendorosa, sino que de una forma más sutil, para que lo percibamos. Si tenemos sensibilidad y si lo buscamos, lo encontramos. El que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le responde. No sé si hay más consultas o terminamos aquí o seguimos un poquitito ahí en Juan 10. ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? Ya vamos a avanzar un poquito en Juan 10. Podemos adelante. ¿Sí? Sí, ¿Aló, Gabriel? sí, gracias. Sí, sí podemos. Ya, avancemos un poquito en Juan 10. Por lo menos hasta el 21.
Dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aquí tenemos que pensar que un redil es un lugar de cierta medida de protección, pero también de encierro. Entonces, el Señor quiere que las ovejas, que muchas veces están encerradas en sistemas religiosos, en sistemas que los tienen un poco atrapados, quiere que salgan, pero por medio de la puerta. Dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de la oveja. Y este abre el portero y la oveja oye su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El Señor quiere sacar a los hombres de los rediles. Hoy día muchos hijos de muchas ovejas están en diferentes rediles y en rediles apartados unos de otros, pero el Señor nos quiere sacar de nuestros rediles. Cuando saca a toda la suya, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz. Fíjate qué importante eso, conocer la voz para poder seguirlo correctamente. Y la oveja es el animal, es algo importante porque la oveja es el animal adulto. Aquí está hablando de ovejas y no está hablando de corderitos. Los corderitos son las mismas ovejas, pero infantiles, y las ovejas ya es el animal adulto. Cuando saca toda la suya, va delante de ellas. Fíjate que el Señor va delante, nosotros tenemos que seguirlo a Él y no el Señor seguirnos a nosotros. Y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz. ¿Cómo lo han conocido? Con la experiencia. Escuchándolo una y otra vez, se han familiarizado con la voz del Señor y lo siguen. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues a decirle Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, a través del Señor nosotros podemos salir de nuestros rediles. A través de la puerta tenemos el valor de reconocer quién es Él, y que cuando lo vemos que realmente quién es Él y el que nos está haciendo la invitación, que es el autor de la vida, que es el Señor, que es el Creador, no nos importa si nos expulsan de la sinagoga, porque el que nos está invitando y el que nos está llamando es alguien infinitamente superior. El Señor dice, Él es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. A través del Señor nosotros salimos, o sea, entramos en Él, salimos y hallamos pasto. O sea, ¿qué significa eso? Todo lo que necesitamos como oveja, es una parábola, todo lo que necesitamos como hijos de Dios lo encontramos a través de Él. Todo lo que necesita una oveja, el pasto, el cuidado, todo, a través de Él, y la libertad está a través de Él. Porque un redil no es la condición ideal, sino que la condición ideal y de felicidad en la oveja es en los pastos, en la llanura, en la abundancia. A través de la puerta somos salvos, somos redimidos. A través del Señor salimos y encontramos pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás está para hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. De hecho lo hizo y puso su vida por nosotros. El asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Es cobarde,
porque el asalariado, porque es asalariado, no le importan las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Dice, yo soy el buen pastor, y conozco las mías, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Fíjate que hay más rediles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Fíjate como hay muchos rediles, hay más rediles del Señor que no están en ese lugar en ese momento, y hoy día hay muchos rediles del Señor. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. El Señor quiere que todos estos rediles sean solo un rebaño y un solo pastor. No que hayan muchas denominaciones, muchas divisiones entre cristianos, mucha diferencia entre cristianos, sino que Él quiere que todos sean un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y cómo llegamos a ser uno? Saliendo por la puerta, que es el Señor. Porque el Señor es la puerta de las ovejas. Entrando en Él y saliendo en Él, siendo libres en Él, vamos siendo un solo rebaño y un solo pastor que está en el corazón de Dios. Esa es la voluntad de Dios. A ver, ¿qué entendemos por redil? ¿Son las otras doctrinas? Son lugares, sí, son lugares donde tiene ciertos límites, donde están ciertas ovejas que son del Señor y tienen ciertos límites, porque un redil tiene un cerco alrededor, donde está protegido y no pueden salir de ciertos límites que están establecidos para cada redil. Entonces hay muchas congregaciones, muchas cosas que tienen ciertas doctrinas, ciertos límites, esto sí se puede, esto no, esto es parte de... Están limitados a ciertas creencias particulares del redil. Entonces el Señor nos quiere libre, o sea, pero libres en Él. ¿Qué significa? Sometido a Él, a su espíritu, obedeciéndolo a Él, y no en rediles mandamientos de hombre. El Señor es la puerta para que, ¿por qué? Porque el Señor no nos quiere dentro de los rediles, sino que nos quiere un solo rebaño y un solo pastor. Ahora hay que tener el valor de pasar por la puerta, reconocer quién es la puerta, reconocer quién es el que nos invita a pasar. Entonces dice, por esto el Padre me ama y por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Fíjense que esto es verdad porque él está diciendo todo esto en Jerusalén, y en Jerusalén hace tiempo ya que ya a esta altura querían matarlo. Y él sigue en Jerusalén enseñando y sin temor, porque mientras anda en la voluntad de Dios no le va a pasar nada de imprevisto ni nada peligroso, porque él está sujeto a la voluntad de Dios y está 100% protegido, como estamos nosotros cuando estamos por fe guardados en la voluntad del Señor. Y dice, nadie le quita la vida, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo. El Señor no lo sorprendieron, sino que él mismo se entregó. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Y dice, este es mi mandamiento que recibí de mi Padre, o sea, el dar la vida y tomarla. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado restaurar ojo a ciego? Claro que no puede. Pero eran palabras del cielo, son palabras que el Señor habla. Nosotros tenemos la preciosa oportunidad de tener un contacto con el Señor, con el Creador, que vino a la tierra y estuvo con nosotros, y dice que les conviene, nos dijo que nos convenía que Él se fuera, porque así no iba a dejar su espíritu, y hoy día tenemos a su espíritu morando en nosotros y tenemos que ser como hijos de Dios guiados por su espíritu. Es algo precioso que tenemos,
Tenemos que, como ovejas, ir detrás del pastor y no el pastor detrás nuestro, detrás del pastor. La voluntad del Señor es que haya un solo rebaño y Él es el único pastor. Y todos los pastores que existen tienen que hacer las cosas en el Señor, para que sean verdaderos pastores que cuiden las ovejas como algo precioso. Bueno, no sé si hay alguna consulta, yo creo que por hoy está bien. Disculpa les pido disculpas por el atraso, pero gracias a Dios se solucionó el problema y pudimos conectarnos. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Quedamos en el versículo 22 del capítulo 10 de Juan. Tenemos un precioso oportunidad de ver como el ciego, el Señor nos abrió la vista y podemos reconocerlo y podemos adorarle. Dice el Señor, ahora podemos adorarle en espíritu y en verdad. Gracias a todos, un beso, un abrazo, nos vemos. Shalom, que estén muy bien.